Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. María. Con la presentación especial de Alfa. El horario que usted esté escuchando o el lugar geográfico más bien que usted viva, de esa manera cambia la hora. Así que nosotros transmitimos desde el centro de California, Modesto, a través de su radio católica Unidos por Cristo y María. Este es su programa Soldado de Cristo Rey. Les saludamos con todo el corazón y esperamos que este tema usted tenga el medio de poder anotar los textos bíblicos, porque es sumamente importante este tema. Este tema se llama la promesa del Padre, el cielo, o la vida eterna, como usted lo quiera nombrar. Y pues a través de este tema vamos a conocer muchas cosas de las cuales quizás ya las conocíamos, pero hay que recordarlas. Su hermano en Cristo, Juan Manuel Caballero. Buenos días, les saluda su hermana Lupita Álvarez desde aquí, desde los estudios, dándoles un cordial saludo, dándole gracias a Dios por este día más de vida que nos ha dado, de una semana más que nos ha permitido estar aquí, y a cada uno de ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares. Que Dios los bendiga. Su hermano Serafín Álvarez también con mis compañeros, deseando que este tema que hemos preparado para todos ustedes, pues que sea algo que nos ayude para continuar en esta vida que es demasiado corta. Vamos a iniciar pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene de su paz, que nos llene de su sabiduría para poder llegar hasta sus corazones, pero también para que Él abra su mente, abra su corazón y que puedan recibir el mensaje. Y le decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para buscar siempre el bien y gozar de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Bien, les decíamos que en la introducción del tema, que el tema de hoy es la promesa del Padre. En la promesa del Padre está la salvación de cada uno de nosotros. El cielo que Jesús vino a rescatarnos para llevarnos a la presencia del Padre, a todo aquel que haga su voluntad. Vamos a ver lo que nos dice Salmo 42, 2 al 3. Como anhela la sierva estar junto al arroyo, así mi alma desea, Señor, estar contigo. Sediento estoy de Dios, del Dios que me da vida. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro del Señor? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Preciosa lectura de este salmo que el Señor quiso inspirar a la persona que lo escribió. Creemos que la mayoría de ellos fueron escritos por el rey David. Para iniciar me daría, como dijéramos, deseos de poder introducir un poco más de qué estamos hechos. En el libro del Génesis encontramos cuando Dios creó al hombre, lo formó de la tierra y le dio soplo de vida. Y aquí encontramos en el Salmo que nos dice que así como anhela la sierva estar junto al arroyo, así también nosotros desearíamos estar al lado de Dios. Recordemos que nosotros somos, como nos dice allá en el libro del Génesis, parte tierra y parte espíritu. Y en ciertos puntos de la vida nos encontramos como divididos. Nuestra mente, nuestro deseo de lo que miramos, pues nos atraen las cosas del mundo.
Pero por otro lado también sabemos que somos parte espíritu y que es y desea estar al lado de Dios. Y a eso se refiere este hermoso salmo, a que nosotros nos esforcemos y estemos deseosos de estar en ese precioso lugar que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Así es. Mira cómo la palabra de Dios hace la comparación de la sierva que siempre anhela estar junto al agua. Quizás nosotros, me imagino que Serafín y yo tenemos la experiencia de vivir en el campo. Y la sierva siempre le gusta estar junto a la corriente, porque si no toma agua, por lo menos cada 24 horas, una sierva se le mueren las crías en la panza. Entonces, por eso hace la comparación, porque anhela estar junto al agua. Y así debe de ser la fe del cristiano, anhelar estar siempre en comunicación con el Señor. No podemos nosotros separarnos de ese amor, ya que Dios nos ofrece el cielo. Pero hay una condición para obtenerlo. No podemos obtenerlo nomás porque nos lo ofreció y puedo vivir como quiera y de todos modos lo adquiriré, que muchas de las veces es lo que nos dicen, porque pues de alguna manera no correcta han leído esta parte de la palabra de Dios, donde si se nos dice a nosotros que de todos modos, aunque se comporte como sea, Dios nos perdona, entonces no sería importante tener los mandamientos. Vamos, guardar los mandamientos por amor a Dios. Pero vamos a ver lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, 31, 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono como Rey glorioso. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos, así también lo hará él. Separará unos de otros, poniendo las ovejas a su derecha y los machos cabríos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a la derecha: vengan, los bendecidos por mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me alimentaron, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Pasé como forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropa y me vistieron. Estaba enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los buenos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿O forastero y te recibimos? ¿O sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de estos más pequeños, que son mis hermanos, lo hicieron conmigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí están las condiciones en las cuales el cristiano debe de formarse un sistema de vida, una manera de vivir. La manera de vivir del verdadero cristiano es no solamente la fe, sino la fe acompañada de obras. A Dios siempre se le sirve en el hermano. No podemos servirle en algo, en una obra que Él tenga para que nosotros la continuemos. Claro que es una obra, sí, lo que Él nos ha encomendado. La obra es la salvación y todos nos necesitamos. Pero se refiere más bien a que cuando nosotros le creamos a Él,
cambiemos nuestra manera de pensar, porque hay que servirle en el hermano. Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, y al final dice, cuando ustedes lo hicieron con uno de estos pequeños, lo hicieron conmigo. La fe sin obras es vacía, y no llegaremos a ninguna parte con la fe sin obras, porque con pura fe no podemos nosotros alcanzar la promesa que Dios nos ha hecho. Tiene que ser acompañada de las obras, porque de la manera que nosotros le servimos al Señor es en los hermanos, como en la manera que lo ofendemos también lo ofendemos en los hermanos. ¿Cómo nos comportamos con los demás? Bueno, de esa manera es la manera que nosotros adquirimos la gracia de Dios. De la manera, si nos comportamos bien, claro, adquirimos esa gracia infinita, pero si nos portamos mal, pues allí es donde nos separará, porque dice, separará a los machos cabríos o a los chivos, como está la introducción, de las ovejas. Los machos cabríos a la izquierda, las ovejas a la derecha. Y hace el llamado a aquellos que verdaderamente hacen la voluntad del Padre. Así es. Cuando escuchamos estas lecturas, es importante meditar en qué punto me encuentro yo en la fe. Es una fe que me lleva a actuar de acuerdo a lo que el Señor me ha instruido por medio de los hermanos, por medio de la iglesia, por medio de mis padres, para que viva una vida de acuerdo al plan que Él tiene para mí. O estoy viviendo a la manera que el mundo o el ambiente en que vivo me indica. Aquí en este caso estamos mirando que el Señor quiere que miremos las cosas desde una forma radical. Si vas a servir al Señor, debemos de hacerlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Eso no nos saca de este mundo, claro que no. Seguirá habiendo problemas, seguirá habiendo diferentes dificultades, pero en sí nuestra meta, nuestra mira debe estar puesta en Cristo, la enseñanza que Él nos dejó. Recordemos que la fe tiene dos puntos importantes para poder vivirla, y esa es fe y obediencia. Si creemos en Cristo, hay que obedecerle a Cristo a través de su iglesia. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 27. Afánense, no por la comida de un día, sino por otra comida que permanece y con la cual uno tiene vida eterna. El Hijo del Hombre les da esta comida. Él es al que el Padre, Dios, señaló con su propio sello. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Preciosa lectura o un extracto sacado de un capítulo en el cual casi todo completo está hablando de lo que es la celebración eucarística, y que nosotros por gracia de Dios lo tenemos en nuestra iglesia, en nuestra fe, y nos invita a que tomemos en serio las cosas. Jesús es ese pan vivo bajado del cielo. Ojalá y que usted que me escucha se dé el tiempo y lea todo el capítulo 6, ya que es hermosísimo poder entrar, mirar y hacer nuestro este mensaje, ya que Jesús mismo nos ha dado esa enseñanza de que Él es el pan vivo bajado del cielo y que el que lo coma tendrá por él la vida eterna, que es lo que nosotros queremos. El tema es el cielo o la promesa del Padre. Nosotros queremos ir al cielo y obtener esa promesa. Por lo tanto, en cada una de las citas que hemos mencionado y en esta la que estamos hablando ahorita y las que vienen después, no son las únicas, claro, hay muchísimo más, pero en estas se encuentra como un pequeño extracto de la Sagrada Escritura, el cual nos da claves concretas para poder tener esa vida eterna. Así es, mira cómo en este capítulo de la Biblia, del Evangelio de San Juan,
que es el capítulo 6, encontramos pues todo lo que nosotros necesitamos para obtener lo que recibimos cuando en la comunión se nos ofrece el mismo Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad. En el versículo 48 dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Él es el que nosotros debemos de anhelar. Así como la sierva, como nos decía la lectura anterior, como la sierva anhela vivir cerca de la corriente del agua, pues así también el cristiano debe de anhelar vivir cerca del Señor. Y para que nosotros entendamos bien claro lo que nos dice el Señor en esta lectura bíblica, vamos a ver lo que nos dice en el mismo capítulo 6, pero ya en el versículo 53 y 54. Dice: Jesús les dijo: en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no vive de vida eterna. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Eso nos dice el Señor para que nosotros tengamos muy claro, muy en cuenta, que nuestra salvación está en la promesa, pero también en el cumplimiento de nosotros como hijos de Dios, como cristianos que nos decimos, hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre vino y se nos reveló a través de Jesucristo. Por eso dice las lecturas, dice la palabra de Dios, que todos seremos enseñados por Dios. Sí, ¿cómo somos enseñados por Dios? Jesucristo, que es Dios, vino y nos enseñó nuestra manera de comportarnos para alcanzar la salvación. Bien, pero sin más preámbulo, nos vamos a ir al siguiente texto, que es Efesios capítulo 2, versículos 19-23. Así pues, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos del pueblo de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. Ustedes son la casa cuyas bases son los apóstoles y los profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él toda la construcción se ajusta y se alza para ser un templo santo en el Señor. En él ustedes también están incorporados al edificio para que Dios habite en ustedes por su Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermosa lectura, la cual podíamos compartir mucho acerca de estos textos bíblicos que acabamos de escuchar. Una de las cosas, por ejemplo, que a nosotros se nos da gratuitamente es que somos parte de ese cuerpo de Cristo. Y para ser parte del cuerpo de Cristo, primero necesitamos el bautismo, claro, pero después del bautismo hacer la voluntad del Señor. ¿Y cuál será la voluntad del Señor? Bueno, la palabra de Dios nos habla bien claro al respecto, donde tenemos que cumplir los mandamientos. Un mandamiento nuevo, dice el Señor. Dice: les doy un mandamiento nuevo. Juan 15:17. Que se amen unos a otros como yo los he amado. Y esas condiciones son para que nosotros adquiramos la vida eterna. Adquirir la vida eterna no es como solamente aquel que es heredero y que quizás ni conoce al que lo heredó, pero al final obtiene esa herencia porque está patentada para recibirla. Esa herencia está patentada para recibirla nosotros también, pero nosotros debemos de conocer las condiciones. En una escritura o en una condición que tiene también para recibir una herencia, siempre hay condiciones. Tiene que cumplir con esta y la otra y la otra y la otra condición. Porque si no cumple con las condiciones, pues no puede recibir la herencia. Nosotros recibiremos la herencia porque haremos caso a lo que nos dice el Señor.
Preciosísima lectura, y pues en esta lectura nos habla de la iglesia en sí, y pues para esto pues es importante, y yo creo mencionar los puntos necesarios para poder ser conciudadanos del pueblo de Dios. Y pues para ser parte de ese pueblo de Dios, que es la iglesia, es necesario el bautismo. Para ti que eres católico y que recibiste tu bautismo de pequeño, y que hoy te cuestionan y te preguntan y te dicen que el bautismo no valió porque era de un pequeñito, tú no sabías. Pero si miramos en el pueblo de Israel, si miráramos en los capítulos del Génesis, en los capítulos 17 del Génesis, encontramos que a los 8 días les administraban la circuncisión y con esto pasaban a ser parte del pueblo elegido de Dios. En el caso de Jesús, hablando en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, nos habla de la necesidad de recibir el bautismo para ser conciudadanos del pueblo de Dios. Aquí nos dice que cuyas bases son los apóstoles y los profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. O sea, la iglesia no se sostiene por sí misma o por algún líder, como a veces nos critica porque creemos en la enseñanza que nos transmite el Papa o el Santo Padre, sino porque es Cristo Jesús quien ilumina a la iglesia, al colegio episcopal, y son ellos los que toman las decisiones, si acaso hay que tomarlas, porque todo está escrito en la Sagrada Escritura, y la iglesia pues no está por encima de la Sagrada Escritura, sino al contrario, está a servicio de la Sagrada Escritura para dar la interpretación correcta. En este caso vemos varios puntos que son muy importantes. Dice, en él ustedes también están incorporados al edificio para que Dios habite en ustedes por su Espíritu. Entonces, ¿para qué esperar a que lleguemos a una edad precisa donde tuviéramos que tener cierto razonamiento para poder hacerlo? Todo este tiempo que se perdió sin poder dar frutos por no darle a una criatura ese gran regalo que es el Espíritu Santo. Aunque no es del bautismo lo que estamos hablando del cielo o de la gloria o de la promesa del Padre. Sí quiero que quede bien claro que nosotros, para poder pertenecer a ese pueblo elegido, los cuales heredarán la gloria, pues tiene que ser pasado por medio del bautismo. Así que sigamos seguros, serenos, felices de que nuestros padres tuvieron razón al darnos ese gran regalo, aun cuando no teníamos el conocimiento. Claro que después viene la segunda parte, y se puede decir así, la confirmación, que es ya cuando es uno adulto. Así es, los sacramentos son el medio de salvación. Para todo cristiano, verdadero cristiano, debe de creer totalmente en el Evangelio, no nada más en una parte. La palabra de Dios nos es bien clara en muchas partes donde nos habla acerca de cómo adquirir la salvación. Uno de ellos es el Evangelio de San Juan, que acabamos de leer, el capítulo 6, parte del capítulo 6. El capítulo 6, todo el capítulo, nos da una enseñanza teológica y muy clara para todos nosotros, que para el judío, como para muchos en la actualidad, dicen, pero ¿cómo es que vamos a comer el cuerpo del Señor? Se les hace muy difícil, como también se les hizo muy difícil a aquellos discípulos que andaban con Jesús. Y está hablando la palabra de Dios de los discípulos. No eran gente que no conocía al Señor, era gente que andaba con el Señor. Y dice, dura es esta palabra, ¿quién la podrá aceptar o quién la podrá cumplir? Pero allí no se detienen las cosas, no en la manera que piensa el ser humano, sino en la manera que Dios ha puesto por amor la salvación en nuestras manos, a nuestro alcance. Pero ¿qué pasa cuando nosotros creemos solamente en una parte del Evangelio y desconocemos o rechazamos la otra parte? Desconocerla no sería problema, problema es rechazar. O sea, estamos
con Jesucristo o estamos en su contra. Y bien claro lo dice el Señor también en su bendita palabra: el que no está conmigo está en mi contra. El que no junta conmigo desparrama. Y son cosas que en realidad nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Por ejemplo, una de las cosas que se nos da para nuestra salvación es el sacramento de la reconciliación. Y nos podemos preguntar, ¿y dónde dice la Biblia del sacramento? ¿Dónde habla la Biblia del sacramento de la reconciliación? En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23. Cuando Jesús les dice ya en el 23: a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes ustedes se los retenga les quedarán retenidos. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta como cristianos católicos, de que tenemos ese sacramento no impuesto por el Papa, no impuesto por la Iglesia en algún momento dado, sino que fue impuesto por Jesucristo el Señor. Y nosotros, para alcanzar la salvación, no la vamos a alcanzar por nuestro propio mérito. La salvación la vamos a alcanzar por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo con lo que Él nos dice. Dice el Señor en el Evangelio de San Marcos capítulo 16, versículo 15. Hay algo que nosotros tenemos que aprender mucho en esa parte. A quienes se bauticen se salvarán, pero quien se niegue se condenará. Hay algo que coincide mucho con el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. San Juan nos habla a través del cuerpo del Señor recibimos la vida. Pues allá se nos habla también que a través del bautismo y a través de todos los sacramentos que la Iglesia ha practicado desde el principio, desde Jesucristo. La palabra de Dios dice que Jesucristo bautizaba muchos más que Juan el Bautista. Aunque él no los bautizaba, eran los apóstoles. Pues sí, se ha encomendado ese bautismo hasta el día de hoy. Como todos los sacramentos, se han ido de generación en generación sin dejar ese hilo de gracia desde Jesucristo hasta el día de hoy. Nos podrán decir muchas cosas algunas personas porque no tengan conocimiento, porque les dijeron algo y se creyeron de aquello, ¿no? Pero si vamos a la fuente de la vida, que es la palabra de Dios, nos damos cuenta que no es cierto y que nuestra Iglesia católica está sustentada en la Biblia. Es bíblico todo lo que dice nuestra Santa Iglesia Católica. Toda la doctrina de la Iglesia Católica está centrada en Jesucristo y en su palabra. Pues bien, en este momento vamos a salir del audio y nos quedamos en las redes sociales. A través del audio, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, que la paz del Señor reine siempre en sus corazones. Un abrazo a todos ustedes, su hermano en Cristo, Juan Manuel Caballero. Bien, y seguimos adelante con lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Quizás saliéndonos un poco de lo que conocemos a diario, que a través de la oración, hemos traído muchos temas aquí con ustedes, pero hoy estamos hablando de la promesa del Padre. La promesa del Padre. ¿Qué nos promete el Padre? El cielo. Y nos lleva a una lectura bíblica que a mí me toca mucho el corazón, que es el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 7. Si ustedes hacen suyas mis palabras y cumplen mis mandamientos, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Esta palabra resuena siempre
en mí, sobre todo cuando tengo problemas, dificultades para cumplir con el mandato del Señor. ¿De qué manera yo voy a adquirir lo que pido? Pues cumpliendo con lo que el Señor me pide. Hacer mías sus palabras para poder pedirle. Y no quiere decir que siempre obtendré lo que le pido, porque Él me va a dar lo que a mí me conviene. Porque muchas de las veces, como yo no tengo la capacidad de ver el más allá, quizás en el futuro no me conviene lo que le pido y por eso no me lo da. A veces le pedimos tanto que nos deje vivir muchos más ya después de que tengamos 100 años. Pues no va a ser muchos más. Después de que tengamos ya la edad nuestra, ya no es mucho más. Pero tenemos que ser conscientes de que siempre nos dará lo que necesitamos. Pero lo más valioso en todo esto no es solamente recibir lo que aquí en la tierra podemos obtener, sino el mismo cielo que lo recibimos a través de la entrega, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que nos dice la primera carta de San Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Vean qué amor singular nos ha dado el Padre, que no solamente nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Y por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, desde ya somos hijos de Dios, aunque no se ha manifestado lo que seremos al fin. Pero ya lo sabemos, cuando Él se manifieste en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Cuando uno funda en Él esta esperanza, procura ser limpio como Él es limpio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura hermosísima de la primera carta de San Juan, que está al llegar al Apocalipsis, por en caso de alguno que tenga dificultad, no es el Evangelio. Es la primera, segunda y tercera carta de San Juan, se encuentran al llegar al Apocalipsis, y en este caso es de la primera el capítulo 3. Vemos esa hermosísima forma como el apóstol Juan se eleva como espiritualmente a lo más alto y quisiera abrir su corazón y dejar para todos nosotros una enseñanza segura y clara. En estas cartas encontramos que él dice que él lo miró, que no se lo platicaron, que él lo que escribe aquí en esta carta es verdadero y seguro. Y en este caso vemos que él dice, vean con qué amor nos ha dado el Padre, que no solamente nos llamamos hijos, sino que lo somos. Mencionamos por allí Juan, Manuel y yo que el bautismo es el inicio, y en realidad así lo es. Para poder ser hijos de Dios, miembros de la iglesia, tenemos que llevar ese sello del Espíritu Santo en nosotros, que es quien nos ilumina, nos da la entrada para poder llegar a ser o tener esa dignidad tan grande de ser un hijo de Dios, y así poder gozar de todos los privilegios que Él vino a traernos para todos nosotros. Su muerte en la cruz, que no sea algo en vano para nosotros. Nuestra fe, debemos de practicarla, leer las Sagradas Escrituras, profundizar en ellas, ver lo que se nos dice también en las homilías de los domingos, en las diferentes parroquias, donde los sacerdotes se esfuerzan por atraer ese rebaño que el Señor les ha encomendado para poder continuar en este mundo, ya que este mundo tiene muchos atractivos que nos desvían del camino correcto. Pero si nosotros somos hijos de Dios,
Debemos de tener en cuenta que nuestro Padre nos ama tanto que nos vino a traer por medio de Jesucristo una enseñanza profunda, inmensa, hermosa y con las promesas de que somos hermanos de Cristo y hijos del Padre, herederos del reino. Qué amor tan singular tiene el Señor para con nosotros. A cada uno de nosotros nos ama con un amor eterno, con un amor infinito. Nos debemos de sentir privilegiados por recibir ese amor gratuitamente, ese amor que nos ofrece el Padre, ese amor que no caduca, que no se desgasta, sino que siempre está tocando a la puerta de nuestro corazón para que lo aceptemos y seamos parte de este pueblo de Dios. Porque no es solamente que nos dice que nos ama con un amor singular, sino que como hijos de Dios, como hermanos, lo somos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17, versículos 7 y 8. Bendito el hombre que confía en Yahvé y que en él pone su esperanza. Se asemeja a un árbol plantado a la orilla del río. Su follaje siempre se mantendrá verde. No tiene miedo al calor y en año de sequía sigue dando fruto. En las dificultades debemos de seguir dando fruto. Cuando no todo es color de rosa, y sobre todo aquel que le ha dicho que sí al Señor. ¿Por qué digo esto? No es algo que sea difícil seguir al Señor. Difícil es enfrentarse al mundo. Y como el mundo siempre está al acecho contra las cosas de Dios, pues está al acecho contra aquel que da testimonio de Dios. Y eso lo vemos también en Apocalipsis 12, versículo 17. Dice: la serpiente antigua, el dragón o Satanás, furioso porque no pudo nada contra la mujer, se fue a hacerle la guerra al resto de sus hijos. Recuerden que la palabra de Dios, lo que acabamos de escuchar, nos llama a la santidad, que seamos santos, porque Dios es santo. El cristiano se dice cristiano porque debe ser un fiel seguidor de Cristo, vivir a ejemplo de Cristo, que las dificultades a través de la corriente del mundo nos dificulta esa gracia, pero quien le cree al Señor lo alcanza. Por eso es que en la iglesia tenemos infinidad de santos y santas que le han creído al Señor, y porque le han creído al Señor, el Señor los ha recompensado, y la iglesia, a través de la sabiduría que Dios le da, los ha declarado santos. No es algo que solamente a alguien se le ocurrió, sino que aquí está plasmado ya en lo que acabamos de leer, la santidad, que es lo más importante para un cristiano, llegar a la santidad. Quizás no la alcancemos, y ojalá que la alcancemos el día que moramos, pero que sea nuestra meta, que nunca lo dejemos al lado, que siempre tengamos en mente y en el corazón hacer la voluntad del Señor, y cuando lo logremos alcanzaremos la santidad. Santo no es el que no peca, es el que lucha todos los días para no pecar. Así que si queremos nosotros encontrar un perfecto aquí en la tierra, pues no lo vamos a encontrar, porque somos frágiles, somos de carne y hueso, y por lo tanto, por nuestra debilidad, pues vamos a recurrir en el pecado, pero que Dios en su infinita misericordia nos da la oportunidad de volvernos a levantar cuando nos caemos. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios en Apocalipsis 21,
4 y 27. Enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no existirá ni muerte, ni duelo, ni gemidos, ni penas, porque todo lo anterior ha pasado. En ella no entrará nada manchado. No entrarán los que cometen maldad y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Señor. Qué lectura tan hermosa. Me voy a enfocar solamente en lo que dice en el versículo 27. Nada manchado entrará en el reino de los cielos. ¿Y cómo nos decimos nosotros que cuando muere una persona ya está en el cielo, ya se fue con Dios? Quiero decirles, hermanos, que no es tan fácil. A lo mejor uno era alguien que nunca practicaba las cosas de la iglesia, pero nosotros lo canonizamos en cuanto se muere. En cuanto se muere decimos que era re buena gente. En cuanto se muere añoramos todo lo bueno que tenía esa persona. Yo no dudo que haya tenido cosas buenas, ¿no? Sino que nosotros en nuestra iglesia hay un proceso de duelo, y en el proceso de duelo hay un novenario, y no es algo inventado por la iglesia el novenario. El primer novenario se dio cuando los apóstoles estaban reunidos en oración antes del día de Pentecostés. 9 días oraron y el 10º día vino el Espíritu Santo. Bien, también para nosotros, si no hay un verdadero arrepentimiento y un cumplimiento de las cosas de Dios, entonces no alcanzaríamos nosotros esa promesa que el Padre nos ha hecho de alcanzar el cielo. Nada manchado entrará en el reino de los cielos. Y si nada manchado entrará en el reino de los cielos, por eso no es algo que lo busquemos y encontremos allí la palabra, por ejemplo, castigo o purificación. Purgatorio le dice la iglesia, donde vamos a purgar lo que aquí no alcanzamos a purgar. Lo dice la iglesia, lo dice la doctrina, y por eso nosotros estamos seguros de que así es. No es que vayamos directamente al cielo. Miren, hermanos, si no fuera tan misericordioso el Señor, ¿quién alcanzaría el perdón? Pero Dios, en su infinito amor, por su infinita misericordia, nos da la gracia de alcanzar el perdón. Si no es aquí, es a través de la purificación en el purgatorio. Le ponemos el nombre que le pongamos, pero vamos a purgar un tiempo en el cual nuestra alma será limpia para ir a la presencia del Señor. Así es. Hablando de todo esto, pues también la promesa que nos dice en el verso 4, que fue lo que se leyó del libro del capítulo 21 del libro del Apocalipsis, es hermosísimo. Yo te recomiendo que leas desde el verso 1 hasta el 7, porque pues hay que mirar lo que el Señor nos promete, y es de lo que queremos centrarnos el día de hoy, sin mirar los otros puntos que son importantes para adquirirlo, como esto que nos acaba de decir el hermano Juan Manuel, que es muy importante, y que digamos y que hagamos las cosas de acuerdo a lo que Jesús instituyó. Pero en este caso nos dice: y después tuve la visión del cielo nuevo y de la tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra ya pasaron. En cuanto al mar, ya no existe. Dice: entonces vi la nueva Jerusalén que bajaba del cielo del lado de Dios, embellecida como una novia en espera de su prometido, y oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Y sigue el versículo 4: enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá ni llanto, ni duelo, ni gemidos, porque todo lo anterior ha pasado. Y continúa: ahora todo lo hago nuevo. O sea, la grandeza de nuestro Dios
el plan que Él tiene para nosotros es de llevarnos y que se acaben todos nuestros sufrimientos, todos esos problemas que tanto nos afligen y que a veces ni siquiera podemos adquirir el sueño debido porque tenemos que estar mirando cómo pagar renta, cómo continuar sosteniendo a la familia con tantos problemas que se nos vienen diariamente. Acuérdate de una cosa: los mismos problemas son parte de la oración que puedes ofrecer para continuar en esa vida llena de luz para poder llegar al reino de Dios. Yo me menciono cuando hablo de problemas, que en mi caso en particular, los problemas son retos y en muchos de los casos no es hacia afuera, sino a mí mismo tengo que ir ir pasando todos los obstáculos que encuentro en mí para poder ir adquiriendo esa vida que es la que me dará todos estos regalos que Jesús, que el Padre enviaron por medio de Él, que Jesús es Dios, claro, ¿ok? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas distintas, es quien lo vino a manifestar. Dios ya no lo había venido revelando por medio de los profetas. Con Cristo está la plenitud de la revelación, el mensaje del Padre para todos nosotros, y mantengámonos firmes en la fe, como dijera San Pedro, llevando a cabo esa revelación que Él tiene para todos nosotros, con amor, con entusiasmo y algunas de las veces con penas. ¿Por qué no? Pues estamos en este mundo y no todo, como luego dicen, es color de rosa. Nuestro mundo tiene que ir cambiando, tiene que cambiar con la gracia del Padre, pero tenemos que poner cada uno de nosotros los méritos que el Señor nos ha regalado para que los pongamos en práctica. Así que queremos que haya cambios en el mundo, eduquemos mejor a nuestros hijos, seamos mejores ciudadanos, más responsables en nuestros diferentes trabajos, y así en un tiempo futuro tendremos un mundo más de acuerdo a lo que el Señor quiere para todos nosotros. En esta hermosa lectura, pues podíamos concentrarnos mucho más en todo lo que dice Apocalipsis del 1 al 7. Pero vamos a proseguir y con este texto queremos redondear lo que es el tema de hoy, que es la promesa del Padre, la salvación o el cielo, como le queramos decir. Y vamos a ver lo que nos dice Efesios 1, 18, 22. Que les ilumine la mirada interior para que vean lo que esperamos a raíz del llamado de Dios. Entiendan qué grande y deslumbrante es la herencia que Dios reserva para sus santos y comprendan con qué extraordinaria fuerza actúa Él en favor de los que hemos creído. Esta fuerza se ha manifestado en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su lado en los cielos, mucho más arriba que todo poder, autoridad, dominio o cualquier otra fuerza sobrenatural que se pueda mencionar, no solo en este mundo, sino también en el mundo futuro. Dios, pues, colocó todo bajo los pies de Cristo para que, estando más arriba que todo, fuera cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando medito en los tiempos de San Pablo, en los grandes problemas que él tenía para comunicar el mensaje, las diferentes situaciones en que él se encontraba cuando escribía estas cartas, y luego cuando medito sobre los problemas diarios que se nos vienen a nosotros, me doy cuenta de que en sí los grandes problemas que pudieran ocurrir es una enseñanza de parte de Dios para que nosotros pues que los pongamos
en práctica, pero en una forma positiva y podamos sacar de ellos grandes beneficios. En el caso de San Pablo, él, la mayoría de las cartas se encuentra preso cuando las escribe. ¿Qué problema más grande ser azotado, ser golpeado, llevado a juicio, encarcelado por predicar la palabra de Dios? Y todavía, además de todo esto, de todo lo que sufrió, él, en esos problemas grandes en que se encontraba, nos deja una enseñanza tan profunda, tan grande, que en la mayoría de las misas a las que nosotros acudimos, se lee algún fragmento de alguna de las cartas. Claro que también Santiago, Judas, Pedro, San Juan, tienen allí pues bastantes enseñanzas, pero San Pablo nos deja algo profundo, algo enorme, algo formativo para que nuestra fe sea una fe inconmovible, una fe en la cual podamos tener la certeza de que si tratamos de imitar la vida de Él, tendríamos la seguridad de ir a la vida eterna. Eso precisamente es el propósito de las imágenes que ustedes miran en la iglesia. Las imágenes no son ídolos, son personas reales que vivieron y que si nosotros estudiamos su vida y tratamos de imitarla, seguramente que sería como la luz verde de los diferentes caminos donde nos dicen, por aquí puedes pasar seguro. Así que, hermano que me escuchas, ten en cuenta estos puntos importantes, y si tratas de imitar la vida de alguna de las imágenes que tienes allí, que es de alguna persona, no estoy hablando de un ídolo, estoy hablando de lo que es una persona y lo que es una imagen, seguramente irás por el camino correcto. Así es, hermanos, mire que esta lectura nos enseña muchas cosas. Una de ellas es que Cristo es cabeza de su iglesia. ¿De cuál iglesia está hablando? Pues de la iglesia que Jesús funda, y la fundó Mateo 16:18, donde le dice a Pedro, tú eres Pedro, y antes se llamaba Simón, y le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en singular. Esa es la iglesia de la cual se nos habla, de la cual se nos habla, y somos miembros tú y yo, llamados a la santidad a través de esa iglesia, de esa tu iglesia, la iglesia que Jesús ha fundado. En la actualidad podemos escuchar muchos relatos en contra de la iglesia, en el principio también. Pero también tenemos a lo largo de la historia de 2000 años, donde muchos hombres y mujeres han dado su vida por Jesucristo a través de su iglesia. Los primeros 300 años fueron una masacre, un genocidio contra los cristianos católicos. Porque si existe un verdadero cristiano es el católico, aquel que Jesús ha edificado a través del Evangelio. Cuando nosotros echamos una mirada a la historia de la iglesia, nos damos cuenta, sí, claro, ha habido equivocaciones, ha habido errores, ¿y quién dice que no? Porque no la dirige un ángel en sí, la dirige el Espíritu Santo, pero en un mortal, en los mortales. Y los mortales, pues tenemos muchas deficiencias, debilidades, y no conocemos muchas cosas, o a veces desviamos también. Si yo me dedico mucho a las cosas de Dios, pero dejo la oración, ya no estoy en comunicación con el Señor y puedo cometer errores, y los errores están al acecho. Quien señala los errores de otra persona, sabemos que tiene muchos más que esconder,
por eso lo señala. Pues hermanos, como iglesia de Jesucristo, les invitamos a que nos sigan escuchando todos los viernes a esta misma hora a través de este mismo medio. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Me da un gusto grandioso poder comunicarnos hasta el lugar donde usted esté, en el país donde usted viva, en el lugar donde usted trabaja, vive o se desarrolla. Que Dios les bendiga. Su hermano en Cristo, Juan Manuel Caballero. También se despide de ustedes su hermana en Cristo, Lupita Álvarez, diciéndoles que Dios los bendiga, que les den gracias a Dios de cada día que Él nos da la vida, porque ahorita estamos y al rato quién sabe. Que hagan por sus seres queridos lo que más puedan, porque después de que Dios nos llama, el hubiera ya no existe. En vida, digan todo lo que tengan que decir y hagamos todo lo que tengamos que hacer para ganarnos ese cielo. Sabemos que no es nada fácil, pero con Dios todo se puede. Que Dios los bendiga hasta donde nos estén mirando. Bendiciones. Su hermano Serafín Álvarez se despide, esperando que este mensaje que hemos preparado con mucho amor, pues que haya sido un mensaje de aliento, de entusiasmo para poder prepararnos, para poder hacer nuestra la promesa del Padre. Que Dios los bendiga grandemente. Así es, hermanos, y la misión de cada uno de nosotros es ser fieles al Señor, y la meta de cada uno de nosotros, la salvación, el cielo, hacer nuestra la promesa del Padre. Bendiciones. No se les olvide el concierto que ya está aquí a la puerta. No tengan miedo. Que si Dios está con nosotros, nadie puede estar contra nosotros. En los conciertos públicos de Marco Antonio, de diferentes artistas, se llenan los lugares donde ya no hay cupo. Y aquí también esperamos que cada uno de ustedes atienda a este concierto, que no va a ser cualquier concierto, sino que es un concierto que nos va a acercar más a Dios, que es el día 8 de octubre. Ojalá que se agoten todos los boletos y que se llene la iglesia. Acá los esperamos a todos y que Dios los bendiga. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.